damos una enseñanza y después oramos de temas específicos. Yo voy a empezar hoy día con una serie sobre los proverbios. Entonces, es un libro bien práctico. Entonces, vamos a orar para iniciar esta noche. Señor, nos acercamos a tu trono, Señor, sabiendo que vamos a ser abrazados por tu gracia. Que este tiempo de oración, de este tiempo de estudiar tu palabra, que nosotros podemos cada día y cada noche poner nuestra fe en práctica. Es difícil, Señor, deshacer los malos hábitos que tenemos. Pero Dios, tú nos das la fortaleza porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Guíenos, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 6. 1 al 6. Yo tengo la versión Las Américas, Nueva Vida en las Américas. Dice la palabra de Dios, el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ahora, hoy vamos a empezar un estudio sobre los proverbios, porque yo creo que este es un libro bien práctico, basado en principios bíblicos que podemos aplicar. Ahora, para entender proverbios, tenemos que entender su propósito. Un teólogo lo dice así: es una colección de material diseñado inicialmente para ser usado para los jóvenes de la sociedad de Israel que estaban siendo preparados para ocupar puestos de liderazgo. Y debemos entender que Israel se centralizó bajo de Saúl, David, Salomón. Y eso cambió la vida de Israel drásticamente. Ahora ellos tenían un gobierno que necesitaba líderes para la gloria de Dios, hombres de carácter, responsables, íntegros y audaces para dirigir este poderoso gobierno de Dios. Ahora, algunos de los dichos que encontramos en Proverbios vienen de siglos del pueblo de Israel. Simplemente fueron pulidos, editados, recopilados y enseñados a los futuros jóvenes de la familia real que eventualmente iban a dirigir a Israel. Ahora, no debemos olvidar que este libro está bajo del pacto de la ley y funcionaba bajo el pacto de la ley. Ellos, los escritores, Salomón, y hay otros escritores también, pero ellos adoraban a Jehová, andaban en la ley, amaban la ley y esperaban que los líderes aplicaban los principios bíblicos de Dios en todos los aspectos de su vida. Entonces Israel entendió que Dios era soberano sobre toda la creación. Entonces este libro transciende, no solamente llega a la frontera de Israel, en realidad llegaba a todas las naciones. Ellos entendían eso, porque Dios era y es el creador del mundo. Dios es la fuente de la verdad para toda su creación. Entonces, aunque muchas veces ellos fallaron en compartir a Dios sus verdades, esta palabra siempre fue escrita no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Porque Dios es soberano, que significa que Él es en control de todas las cosas. Ahora, algunos pastores evitan predicar este libro porque dicen que conduce al moralismo y legalismo. Ellos no quieren predicar este libro. Además, ¿cuántos pastores ustedes conocen que han predicado Proverbios?
No son muchos. Y esto era falso para pensar, porque el pacto en cual ellos tenían, a través de la fe y la confianza en Dios, siempre evitaba el legalismo y moralismo. No eran reglas para salvarlos, sino para mantenerlos en gratitud y humildad, para vivir santo, como Dios es santo. La ley fue dada para que pudiera ser apartados del resto de las naciones y para mantener la santidad dentro del pueblo de Dios. Entonces, los primeros 9 capítulos se puede identificar como un discurso de instrucción. Los primeros 9 capítulos. Los capítulos 10 a 31 como dichos de sabiduría. Porque si vamos a estudiar el libro de Proverbios los miércoles, tenemos que entender lo que significa. Ahora, nosotros entendemos que toda la Biblia es la verdad absoluta de este mundo. Y la sabiduría del mundo es falsa sabiduría. Ahora, déjame explicar eso, déjame repetir eso. La palabra de Dios es la verdad absoluta que transciende la falsa sabiduría del mundo. El mundo te va a dar un tipo de consejo. Yo te doy un ejemplo. El mundo va a decir convive. Eso es lo que va a decir. Eso es la moda ahora. Convive. ¿Para qué? Para probar. Para probar si las cosas funcionan. Y eso no es bíblico. Eso es pecar. Pero eso es sabiduría según el mundo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? No es bíblico. Si 2 personas van a vivir juntos, ¿qué deberían hacer primero? Casarse. Pero esa es la sabiduría del mundo. Esta palabra siempre transciende la sabiduría del mundo. Y tenemos que entender esto. Este libro es antiguo, pero transciende lo que dice toda la cultura hoy en día. Entonces, si tú vas a la universidad, ellos dicen que Dios no existe. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Existe. Acá, en este libro, nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Ahora, ustedes que tienen ya años con nosotros, han notado que cuando damos consejo en esta iglesia, todos estamos diciendo casi la misma cosa. Tú puedes acercarte a mi esposa, tú puedes acercarse a Karina, yo creo que al pastor, Eddie, a cualquier de las personas. Ellos siempre te van a dirigir con este libro. Porque la sabiduría de este libro es de Dios y es divino. Esta sabiduría no se somete a nuestros sentimientos. Esta sabiduría no se somete a nuestra cultura o circunstancia, sino que los eleva a la perspectiva bíblica. Eso es lo que vamos a hacer. Cada vez que nosotros damos consejo, cada vez que nosotros enseñamos, cada vez que nosotros predicamos, es para elevar al ser humano para caminar en la cultura de este libro. Ahora, yo no estoy diciendo que la cultura acá es pésimo. Hay cosas positivas y negativas. Pero una vez más, este libro transciende la palabra, transciende la cultura, disculpa. Entonces, nadie puede ser verdaderamente sabio sin Dios. Nadie. Pero eso no significa que una persona no puede ser inteligente. Hay muchas personas inteligentes, pero necias, porque rechazan la sabiduría de Dios encontrado en Cristo. Y cuando hacen eso, declaran guerra a Dios y continúan su camino al infierno. Las personas más inteligentes que yo conozco van al infierno hasta este punto porque no se arrepienten. Un incrédulo puede ser un gran trabajador. Un incrédulo puede ser un buen padre, madre, una persona inteligente y capo con los negocios.
un genio, tener posiciones material, poder, etcétera, etcétera. Pero sin la sabiduría de Dios, va a fracasar. Si no en esta vida, la vida que viene. Pero sí o sí va a fracasar. La sabiduría, yo quiero que ustedes capten, la sabiduría solo tiene una sola fuente, que es Dios. Y cuando una persona rechaza a Jesús, es rechazar a Dios. Y no es diferente de Jezabel, de Balaam o los demonios, y permanece siendo hijos de Satanás. Así es. El libro de Proverbios no es simplemente un devocionario, porque así lo tratan. Si tú buscas, compra un devocionario y va a estar saturado de salmos y proverbios. ¿Usted sabe por qué? Porque solamente ellos lo ven como consejos. Pero si nosotros creemos que toda la palabra es inspirada por Dios, significa que aún Proverbios tiene valor para nuestras vidas. Y algunos pastores no lo predican porque tiene un tono moralista que puede conducir al legalismo. Un teólogo lo dijo así: parece hacer más hincapié en cómo debemos comportarnos que en lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso fue un teólogo. Da la apariencia de moralismo. Nosotros amamos la gracia, pero desaprobamos la santidad. ¿Sí o no? Gracia, 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 gracia. Pero acá nos lleva a comportamiento basado en la sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría perfecta viene en Jesús. Nosotros vamos a decir cosas así: yo soy de la gracia, no soy de la ley. Y te da la licencia, según ellos, para hacer lo que ellos quieren. No queremos ser moralistas acá ni legalistas, como los fariseos. Pero queremos ser santos como Dios es santo. Si creemos todas las escrituras son inspiradas por Dios, entonces debemos tratar a toda la Biblia de esa manera. Y yo creo en toda la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el primer versículo acá. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El título del libro se encuentra en versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y la palabra proverbios significa dichos sabios, parábolas que encarnan importantes principios bíblicos y hechos basados en experiencias tomadas como verdaderas por el pueblo de Dios. Es un libro dentro de la Biblia conocido como sabiduría. Y hay varios de libros de sabiduría, como Salmos, Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Son libros de sabiduría. Y ahora el propósito de este libro se puede ver del versículo 2 al 6. Ahora, el versículo, ¿puede poner 2 al 6 acá? Recuerda que los maestros utilizaban este libro para instruir a los futuros líderes que iban a tomar cargo de Israel. Eran jóvenes con mentes todavía en cual tú podías moldear. Pero ellos iban a ser prontos los fariseos, reyes, que iban a dirigir a toda Israel. Ahora, nosotros sabemos, cuando los hombres no se crían bien, ¿qué pasa en la sociedad? Sí, es un desastre. Cuando no hay hombres para tomar el mando, la sociedad empieza a decaer. Así es. Cuando el hombre no es líder de su hogar, ¿qué pasa? Va cayendo. Cuando la iglesia no es dirigida por hombres llamados por Dios, va decayendo. Así es. Los proverbios son
para dirigir a los hombres. Pero hay principios bíblicos acá que puede en realidad mostrarnos la belleza de Dios. Fue dado para instruir a los simples. ¿Quién son los simples? Los jóvenes, ¿sí? Hay jóvenes que creen que saben todo, ¿sí o no? Sí. Los que se recuerdan, cuando eran jóvenes y sus padres le hablaban, muchas veces ignoraban las instrucciones de nuestros padres porque pensábamos que ellos no sabían. Nosotros sabemos todo. Era difícil, a veces difícil con mis hijos explicar cosas porque ellos piensan que saben todo. Ellos no son la excepción. Yo tampoco, cuando era joven, tú no sabes. Pero mis padres tuvieron mucho más experiencia que yo. Yo simplemente era ignorante de la verdad. Entonces, estos maestros hacían todo lo posible para instruir a estos jóvenes, para que sean hombres íntegros. Hombres íntegros. Y dame decirte, cada padre acá que tiene varones, tiene la responsabilidad de criar a sus hijos para ser futuros líderes. Hombres que van a dirigir su familia. Hombres que van a dirigir a sus hijos. Hombre que va a proveer por su familia. Hombres. La sociedad no necesita hombres que son niños. Y hay mucho de eso acá. Hay mucho de eso. Necesitamos hombres que en realidad se quieren someter a la palabra de Dios. No estamos buscando personas para hacer lo que ellos quieren. Ellos buscaban jóvenes que iban a tomar el mando. Tú vas a tomar el mando. Y ellos tenían que crecer. No era opción. Tenían que tomar la responsabilidad. Entonces, nosotros podemos ver cuando los jóvenes andan mal, es un desastre. Yo te doy un ejemplo. Primera de Reyes 12:8. Primera de Reyes 12:8. Sí, 8 y 9 está bien. 8 y 9 está bien. ¿Quién puede leer? Está en la pantalla, ojo. En esta pantalla, este lado, no, disculpa. Dale. Primera Reyes, capítulo 12, versículo 8. 8 y 9. Pero él dejó el consejo que los ancianos les habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Ahora, nosotros sabemos la historia. Roboam, rey, vieron un pueblo que en realidad eran esclavos de Israel. Y ese pueblo le dijeron: por favor, puede un poquito bajar el trabajo que estamos haciendo. Y después, él buscó consejo con todos los hombres que estaban con su papá. Y esos hombres le dijeron: dale lo que ellos quieren ahora, porque si tú le das lo que ellos quieren ahora, ellos te van a servir por el resto de su vida. Y sus amigos, sus patas, dijeron, los jóvenes: no, si tu papá era así, ahora yo voy a ser más fuerte. ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué pasó con Israel? Se dividió. Y déjame preguntarte, ¿se juntó de nuevo Israel? No. Llevado por los jóvenes. Y déjame decirte, si yo dejo mi casa a los jóvenes de mi casa, tampoco va a terminar bien. Así es. Nosotros tenemos que ser bien sabios en instruir. Ahora, estamos hablando de sabiduría y lo vamos a ver. El rey Salomón utilizó varias palabras del versículo 1 al 6, si puede poner el versículo 1 al 6, sobre la sabiduría. La primera cosa, y vamos a ver 8 descripciones de la sabiduría. La primera es instrucción.
Se puede ver en versículos 2 y 3. Instrucción. Y la instrucción incluye la corrección. Acá está, nosotros escuchamos instrucción y no pensamos en corrección. Dice, incluye la corrección, la disciplina, el castigo, la reprensión, la formación y la exhortación como medios para adquirir sabiduría. Se utiliza 50 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos 12:11. Yo lo voy a leer en Dios habla hoy, porque es un poquito más claro. Hebreos 12:11. Dice la palabra de Dios: ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Acá dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible. ¿De qué? Justicia. Cuando nosotros pasamos por disciplina de nuestros padres, ¿fue agradable? No, no fue agradable. No fue agradable. Y déjame decirte, para mí sí, yo tampoco es agradable. No es agradable. Y yo te doy un ejemplo. Cuando Natán reprendió a David, en 2 Samuel 12, 7, 14, por matar a Urías y tomar a Betsabé como esposa, ¿eso fue bien o mal para David? Era bueno. Era bueno. Él necesitaba esa corrección. Y era un hombre. No era un niño. Él necesitaba esa corrección. Y nosotros necesitamos esa corrección. No somos la excepción. No solamente es para nuestros hijos. Nosotros también necesitamos corrección. Y déjame decirte, no importa si es Eliana o la hermana Elia. Todos necesitan corrección. Si somos hijos de Dios, hasta que Cristo venga o nos llama a nuestro hogar, vamos a recibir corrección. Y nosotros debíamos decir, gracias, Señor. Porque Dios, al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de instrucción. Y la instrucción, que se puede ver en versículos 2 y 3, es disciplina. Y muchos padres, hoy en día es bien común, ahora vamos a hablar de la sabiduría del mundo, ellos dicen, yo no le doy disciplina a mis hijos. Y yo le digo, bueno, van a sufrir. Y sus hijos, ya yo hablé con varios padres, ¿cuántos años tienen tus hijos? 8, 6. ¿Y cómo se están comportando? Son un desastre. Yo sé. Porque tú estás cosechando lo que tú sembraste. Decidiste seguir la psicología que dice no disciplina, no le dé instrucción y ahora está cosechando un niño o niños rebeldes. La segunda cosa es la comprensión, que se puede ver en versículos 2, 5 y 6. La comprensión, y es la capacidad de observar una situación y discernir la diferencia entre las opciones que se estén considerando. Entonces, comprensión, tú puedes discernir la situación y aplicar la palabra de Dios a ella. ¿Tú sabes lo que nosotros hacemos? Vemos la situación y queremos encajarlo en cualquier principio que nosotros tenemos. Eso es lo que hacemos. Un ejemplo bien claro. Primera de Reyes 3, 16 al 28. Acá, Salomón, no sé si lo puede ver, es muchos versículos. Salomón está hablando con dos mujeres que tienen bebés. ¿Se recuerdan de ese relato? Entonces, él tiene dos mujeres y un bebé. Uno está muerto. Y ambas mujeres están clamando, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Uno murió asfixiado en la cama. Pasa. Entonces el rey dijo, ok, tráeme un cuchillo.
y vamos a cortar el bebé en mitad. Y la mujer que no era la madre dijo, amén. Y la mamá dijo, no, dáselo a ella. Porque ella prefería ver su hijo vivo que muerto. ¿Y qué hizo el rey? Déjalo, no lo mate. Esa es la mamá. Y todo el mundo estaba sorprendido de la comprensión de Salomón. Y así nosotros tenemos que discernir las cosas. Nosotros tenemos el costumbre de discernir entre lo bueno y lo malo, pero nos cuesta discernir entre lo mejor y lo que Dios quiere. Y eso es distinto, y eso es difícil. Y tenemos que aprender porque la sabiduría de Dios requiere eso. El tercero es ser sabio en el versículo 3. Para recibir instrucciones en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. La capacidad de aplicar la sabiduría y cosechar sus beneficios. La capacidad de aplicar la sabiduría y cosechar sus beneficios. En ese mismo relato, Salomón, respondió, y después, ¿qué pasó? Todo Israel se dijeron, ese hombre es dotado, ese hombre es rey, y se sometieron. Eso es beneficio de ser sabio. La gente va a querer estar cerca de ti porque tú sabes aplicar la palabra de Dios. Y hay muchos de nosotros que no somos sabios. Podemos ser sabios. Es que no leemos la palabra de Dios. El cuarto, prudencia, el versículo 4. Para dar a los simples, recuerda, era para jóvenes, prudencia. Y a los jóvenes conocimiento y ¿qué? Discreción. Ahí está, prudencia. Y eso transmite ideas como, vamos a decir, inteligente. Astucia. Y a veces se puede ser algo negativo, como en Josué 9:4. Puede ser negativa, como engañaron a Israel varias veces. Yo te doy un buen ejemplo. En Génesis 38, 11 al 30, Tamar engañó a su suegro, Judá, para que ella quede embarazada. Y así asegurar su puesto en la familia. Ahora, cuando Judá, que era el suegro, ella está embarazada, sácala fuera, la vamos a matar. Porque eso era la ley. Y ella dijo, mira, el que es dueño de estas cosas, ese me embarazó. Y se dio cuenta que era él. Y después mira cómo respondió. Cuando Judá se enteró, dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella. Se dio cuenta que esa mujer era prudente. Prudente. El quinto, conocimiento, versículos 2 y 4. Conocimiento es saber y hacer lo que Dios exige. Ahora, de una forma amorosa y consistente como se requiere. Entonces, yo te doy un ejemplo, Juan 7, 14 y 15. Juan 7, 14 y 15. Dice Jesús, pero ya a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos ¿qué? Maravillaron, diciendo, ¿cómo puede saber de letras sin haber estudiado? Era un hombre con conocimiento. Nosotros a veces pensamos que necesitamos títulos, muchos títulos para tener conocimiento. No, lo que necesitamos
necesitamos es esto. ¿Y cuántos de ustedes tienen una Biblia en su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen varias Biblias en su casa? Sí, así es. Nosotros tenemos varias Biblias. Y aún somos ignorantes de este libro. El siguiente, que esto es difícil para nosotros, discreción, una vez más el versículo 4. Discreción. Ahora, mira lo que dice. Planificación prudente, con propósito, intención, pensamiento y un aspecto clave de la sabiduría. Discreción. Ok, déjame darte un ejemplo. Cuando David y su ejército se escondía en la cueva y llegó Saúl y durmió Saúl en esa cueva, ¿qué hizo David? ¿Lo mató? No lo mató, pero todos sus amigos le dijeron, mátalo. Y él dijo, no, ese es el ungido de Dios. Él eligió ejecutar discreción, teniendo la oportunidad de asesinar a su enemigo. Y no lo hizo, porque confiaba más en el Señor. El siguiente es aprender. El versículo 5. Y es tomar, capacitar, aprender algo lo suficientemente bien como para poder enseñarlo. Eso es enseñar algo. Lucas 2:52. Jesús cuando era niño, adolescente. ¿Qué dice? Y Jesús crecía ¿en qué? Y estatura, y en gracia, y con los hombres. ¿Y qué hizo Jesús? Enseñó. Empezó su ministerio a los 33 años y enseñó. Y el último es guiar a otros. También el versículo 5. Tenía la capacidad de aconsejar precisamente a las personas. Felipe, cuando instruyó al hombre que estaba leyendo Isaías 53, ¿recuerda? Le explicó lo que significa a Isaías 53. Se bautizó en ese momento, le explicó el Evangelio y se fue. Guió a otros, el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de enseñar. Cada uno de nosotros, sin excepción. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas. Yo voy a escribir 8 cosas acá. Esa lista de, no voy a repetir, instrucción, comprensión, sabio, prudencia, conocimiento, descripción, aprender, guiar a otros, todo conlleva la idea de sabiduría. ¿Esa lista te describe como cristiano? ¿Las personas alrededor de ti te consideran sabio? La próxima semana vamos a ver el versículo 7. Ahora, hay algunas preguntas que yo quiero que darte a ustedes. ¿Con qué sabiduría se deja dominar? ¿Del mundo o de Dios? Espero que sea de Dios. Pero dame hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leyó su Biblia todos los días por una semana? Todos los días, 7 días. Hay pocos. Si no leemos la Biblia, ¿cómo podemos ser sabios? 2. ¿A quién considera más importante en tu vida? ¿Dios o tu persona? Ahí es todo. La mayoría dicen Dios. Pero en práctica, ¿cómo se define? ¿Cómo contesta esa pregunta en tu práctica? 3. Si ve algo pecaminoso en su vida, ¿lo cambia? ¿O lo deja así? Espero que se cambie. Ahora, en una escala de 1 al 10, 1 siendo menos importante y 10 lo más importante,
¿Dónde se encuentra Dios en su vida en la práctica? En la práctica. No diga, bueno, Él es uno, pero en la práctica, ¿a dónde cae Dios en tu vida? Yo quiero que nosotros veamos si vamos a ser sabios. No empieza con los títulos que tengo o que tiene el pastor Eddie o que cada uno de ustedes tiene. Empieza con esto acá. Y si acá no se consume la palabra de Dios, no se aplica y medite la palabra de Dios, vamos a terminar mal. Y muchos de ustedes van a terminar mal. Entonces vamos, ¿cuántas personas hay, Milagros? 20. Vamos a hacer 4 grupos de 5. Edith, tú puedes dirigir un